Este panel tiene que ver con derribar algunos mitos, pero también con establecer cuáles son los mecanismos de articulación y cuáles son las políticas de protección de niñez que hoy tenemos en el país, y por eso era tan importante que estuviese Gabriela y Gabriel en esta mesa para poder profundizar un poquito más sobre estos temas. Para arrancar, no sé si está mi power, ¿está listo? Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, ¿por qué puse esta línea cronológica? Porque en realidad las cosas no empiezan cuando uno aparece, sino que hay una historia detrás de esto. Y no es menor entender que las asignaciones familiares, cuando hablamos de asignaciones familiares, el sistema contributivo, arrancan ya desde 1940 con algunas cajas y después se siguen profundizando en el 56 y en el 64, donde ya tenemos las cajas industriales y comerciales. ¿Por qué tomo este hito? Porque en ese momento las asignaciones familiares estaban totalmente destinadas y pensadas relacionadas con el mercado laboral y relacionadas principalmente con el derecho del trabajador y con un sesgo de género. ¿Por qué? Porque las mujeres eran incluidas en el sistema solamente siendo hijas, madres. ¿Qué pasó después en 1991? Que justo estaba Gladys, Mabel y Gustavo, que vienen trabajando en normas y procesos dentro del organismo, y lo quise reconfirmar. Ahí me contaban que en 1991, antes de eso, se hace el Sistema Único de Seguridad Social, donde se empiezan a tratar de juntar todas estas cajas, y después se crea el ANSES, que iba a ser el organismo capaz de administrar este sistema. Pero recién en 1996, entre gallos y medianoche, me contaban por allí, me decía Gladys con una sonrisa, entre gallos y medianoche sale un decreto donde se establece el régimen de asignaciones familiares, donde se sacan varios beneficios en ese momento, y como ese decreto no tuvo la aprobación, obviamente, de la sociedad, terminó siendo discutido en la Cámara de Diputados de la Nación. No es casual que un año después Elisa Carrió presente el ingreso ciudadano para la niñez. ¿Por qué? Porque las asignaciones familiares están directamente relacionadas con la pertenencia al mercado de trabajo y al sistema contributivo. Lo que ocurría ya en ese tiempo es la discusión de que qué hacíamos con la parte de la sociedad que estaba por fuera del mercado de trabajo, en el sistema informal, y que esos niños tenían en definitiva el mismo derecho que aquellos otros que habían nacido en una familia donde sus padres podían haber ingresado al sector formal del mercado de trabajo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque volvió a ocurrir después en el 2001 una gran crisis en el país y se volvió a discutir el ingreso ciudadano para la niñez y surgió el plan Jefes y Jefas en ese momento, que era una asignación de nuevo destinada a los padres de familia, específicamente. Tuvimos que esperar recién hasta el 2009 para la asignación universal por hijo. Quiero comentarles una anécdota, que no es, por lo menos una anécdota de algo que me pasó en lo personal. Yo estaba en la Cámara de Diputados en ese momento, presentan el proyecto, el Ejecutivo presenta saca por decreto la asignación universal por hijo, y mi primera reacción fue de enojo. ¿Por qué fue de enojo? Porque yo dije, esto no es totalmente universal. Y en ese momento lo hablamos con Elisa Carrió y ella me dijo, mira, las batallas se van ganando de a poco y los cambios se van logrando de a poco. Y sin lugar a dudas, este fue el primer paso para que hoy podamos tener esta gran discusión. Quienes elaboraron en ese momento esa norma, que muchos son gente del ANSES, que están hoy aquí presentes, pusieron el piso para que hoy podamos estar discutiendo cómo vamos a mejorarla a futuro y cómo vamos a establecer que esto llegue a más y a más chicos. Entonces, en el 2009 tuvimos por la asignación universal por la niñez, la asignación universal para la niñez. En el 2016, desde cuando ingresamos al gobierno, se tomó la decisión de ampliar la cobertura. Y esto lo repite Emilio una y otra vez porque fue una política muy importante que se coordinó con Carolina Stanley también, de cómo hacía para incorporar a los monotributistas que no estaban, cómo aumentar los topes de las asignaciones familiares y también los trabajos temporarios. Entonces, la posición para seguir avanzando sobre lo que ya se había logrado, obviamente se llevó a cabo. Y hoy estamos en el 2018.
Y en el 2018 estamos en este seminario, y no por este seminario en sí, sino por el debate que se está dando a nivel internacional, que lo hemos visto en las mesas de trabajo, durante el día anterior, y que hemos visto también aquí. El debate sobre cómo mejoramos y cómo llevamos adelante esta asignación que tantos nosotros ya entendemos que es un derecho para todos los niños de nuestro país. Y aquí les propongo algo. Trabajemos sobre un velo de ignorancia, que lo establecía Rawls, que decía que si nosotros no supiéramos en qué familia vamos a nacer, ni supiéramos cómo vamos a vivir, ni cuáles van a ser cuál va a ser nuestra situación económica, social, ¿qué sistema de país quisiéramos? ¿Qué sistema de seguridad social quisiéramos? Y sobre eso, planteémonos la posibilidad de hacerlo el sistema más justo e igualitario posible. En este sentido, no es menor, pero a veces uno tiene una idea, pero después hay que implementarla. Y implementarla no es fácil. Y ahí yo quiero también nombrar una cosa que ocurrió en ANSES, que está pasando hoy, que es que el sistema de ANSES permite que si un niño sus padres están en el sistema formal y cobran la asignación familiar, y si después esos padres pasan al sistema informal, automáticamente pasan a cobrar la asignación universal. Y viceversa, de la asignación universal pasan a la asignación familiar. Nuestros sistemas dentro de ANSES están llevando adelante esta justicia de que no importa en algún punto el nivel de formalidad, sino que seguimos y garantizamos la automatización para que esos chicos sigan cobrando este beneficio. Y aquí, pensando en un sistema igualitario y justo, yo recuerdo que ya hace muchos años, porque como bien les decía, pensar en la asignación universal, estamos hablando de un debate de más de 20 años, de 30 años. Recuerdo que hace ya 13, con mi primer hijo, yo iba con una panza enorme a dar charlas sobre el ingreso ciudadano para la niñez, y me decían, no, pero un ingreso universal para los chicos, esto es imposible. No va a ocurrir jamás. Y si ocurre, van a pasar muchísimas cosas, que son los famosos mitos. ¿Saben qué? La asignación universal por hijo se va a gastar en juegos y en alcohol. Las chicas de 14 van a quedar embarazadas por un mango. Hay mujeres que se embarazan por cobrar una asignación. Y de estas, todos nosotros escuchamos a diario muchísimas. 10 años después tenemos la posibilidad de tener a nuestro alcance evidencia, la que vimos a nivel internacional, que la presentaron en los paneles anteriores, y también algunos datos que pudimos elaborar en este tiempo con la información que tuvimos disponible. Primer lugar, la primera cuestión, la asignación universal por hijo es un plan. No, no es un plan más. La asignación universal por hijo es un derecho. Y en esto es importantísimo porque todos y cada uno de los que estamos en el gobierno entendemos que esta es la forma en que todos tenemos que entender que cuando hablamos de la asignación universal por hijo. Es un derecho, así como es la asignación familiar. No es arbitraria, no tomo una decisión porque sí, a este no. No. Y no hay intermediarios. Durante muchos años en la Argentina se construyó políticas sociales para poder tener acumulación de poder. Nosotros entendemos que no se acumula a poder a través de la política social y que en realidad la construcción de ciudadanía significa generar los mecanismos para que el ciudadano entienda que lo que está del otro lado es un Estado. No es una persona que le da un derecho, es un Estado que está otorgando derecho y que ese derecho existe independientemente de las personas que estén gobernando. Y este ha sido históricamente, y es hoy, la postura que tenemos desde el gobierno. Entonces, no es un plan más, es un derecho, como les decía, no es arbitrario y no tiene intermediarios, no es clientelar. Se embarazan para cobrar una asignación universal. Estoy yendo rápido, perdónenme, pero no tenemos tiempo. Puede ser que me quede sin voz en la mitad del camino, sepan disculpar. Y aparte porque quiero que puedan exponer Gabriela y Gabriel. Se embarazan para cobrar la asignación universal. Un dato. El número de adolescentes madres no creció. Si hacemos un comparativo desde el año 2009 al 2015, al contrario, cayó. Y acá se está trabajando muchísimo, que seguramente lo van a decir después, sobre el embarazo adolescente no intencional. También lo que tenemos es que las familias de asignación universal, en promedio, tienen la misma cantidad de hijos que una familia que está en el sistema formal. 1,7 en el caso de la UH y 1,6 en el caso del sistema de asignaciones familiares.
no tienen más hijos, tienen más o menos mismos que ambos sistemas. Y la otra, no, esta es la que, el 52% de las madres que cobran aguache tienen un hijo. ¿Vieron la gran? Nada, van a tener 20.500 hijos para poder cobrar la asignación. Esto no es así. El 52% de las madres que cobran asignación por hijo tienen un solo hijo. Solamente el 2,2% tienen 5 hijos. Que les quede grabado este punto porque no es menor. Y acá lo que sí hicimos es un comparativo año a año y lo que vimos es que el promedio de hijos obviamente va cayendo si comparamos 2012 y 2018. También la cantidad de madres que tienen un solo hijo también creció, por lo tanto la tendencia es a que no tengan más cantidad de niños. Y el último caso, que es los chicos que tienen hasta 5 hijos. El otro punto es si las condiciones no mandan a sus chicos al colegio. Miren, acá tenemos dos informaciones que también las hemos visto un poco reflejadas en algunas experiencias internacionales. Y quiero aclarar que todos estos son datos para desmitificar, ¿sí? Y que podamos poner en discusión entre todos, bueno, cómo se sigue avanzando. Pero por lo menos para estas cosas, darlas por lo menos ponerlas en duda. Por ejemplo, en el caso de la suspensión de la libreta 2014, ¿qué significa? Un chico que no presentó la libreta durante el 2014, después de un año, perdía la prestación. En ese caso lo que se observó es que el 70% no había llevado la libreta, pero sí cumplía con el sistema educativo, había ido al colegio, y el 82% también cumplía con los controles sanitarios. Y si seguimos avanzando, en el caso del riesgo de suspensión en 2017, esta que justamente estaba hablando Santiago, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, con el que estamos trabajando muchísimo y muy bien, tenemos que, cuando fuimos a ver cuáles son los chicos que no presentaron su libreta todavía, el 74% estaba en el sistema educativo. O sea, que no es que no estaban yendo al colegio. Sí, estaban yendo al colegio, no terminaron de hacer los trámites con presentación y por lo menos el tema de salud. En estos dos casos, entonces, lo que podemos hacer es verdad que si no tengo la condición, no lo llevo al colegio. Lo cierto es que los chicos están yendo al colegio y aparte una de las cosas que hicimos cualitativamente es que si no existiera el requisito de educación, hicimos una encuesta sobre madres de asignación universal y nos decía que le preguntábamos si no existiera el requisito de educación, lo llevaría igual, dijeron que sí, el 96%, y si no existiera el requisito de salud también dijeron que lo harían. Son vagos y no quieren trabajar. No, este era recurrente, les aseguro, recurrente hace 13 años atrás, 10 años atrás. No, vos le vas a dar la asignación, automáticamente van a dejar de trabajar y todos se van a convertir en vagos. Miren, de la cantidad de personas que hoy están cobrando la asignación universal, el 49% están ocupadas. Ocupadas significa que tienen algún tipo de, obviamente es un trabajo informal, pero tienen algún tipo de ocupación al respecto. De esas personas, el 28% son mujeres, el resto son varones. Pero ¿qué pasa con el trabajo de las mujeres? El trabajo de las mujeres está triple, cuádruple, quintuplicado. Porque lo que encontramos con estas mujeres es que tienen hasta una doble carga. No solamente el cuidado hacia adentro por sus propios hijos, al cuidado de los adultos que tienen a cargo, también la tramitación que tienen que hacer de la asignación universal y muchas de ellas hacen changas y siguen trabajando. Entonces lo que se termina haciendo es triplicar o cuadruplicar el trabajo que tienen estas mujeres, que no es que no hacen nada, ¿sí? Sino que hacen y mucho. Un autor muy conocido decía que si las mujeres dejaran de hacer lo que hacen todos los días, el sistema estaría en crisis. Bueno, pero esto tiene que ver con la importancia de comprender de que en realidad no es una asignación por nada, es una asignación porque es un derecho a esas mujeres que esto claramente les genera un nivel de planificación mediano y corto plazo muy importante. Un dato no menor, para poder hacer la libreta están tardando aproximadamente casi dos semanas para poder completarla, esto es lo que nos dice uno de los cualitativos. Y la otra cosa es que la ansiedad de trabajar tiene que ver con una cuestión económica y también emocional. Muchas de las mujeres nos contaban, nos decían que es un plus de libertad desde el cual pueden salir adelante, que es un placer porque tienen este roce social para poder contactarse con otros, porque es una vía de escape para la realidad cotidiana, de que se levantan y terminan sin ningún tipo de
de silencio, de recreo, de estar tranquilas. Esto no existe. El ocio para estas mujeres obviamente que no existe. ¿Y en qué se gasta la UH? Se gasta en juegos y alcohol. Miren, y esto ya lo hemos visto todos los que trabajamos en territorio y conocemos a las personas con, bueno, Gabriela, todos sabemos que esto no ocurre en realidad. Pero bueno, a veces necesitamos datos para que nos digan que efectivamente no ocurre, aunque ya la sensibilidad y la percepción cae maduro. Pero sí lo que nos decían cuando hicimos otra cualitativa es que en realidad mayormente lo pagan para alimentos o para algún tipo de evento que quieran hacer para sus propios hijos. Toda la cuestión de vestimenta, también, bueno, el tema de zapatillas. Zapatillas es algo muy recurrente, lo usamos para las zapatillas. Pero esto es para lo que utilizan. Y una de las cosas que salía de las cualitativas que hacíamos era esta cuestión de la previsión. Yo puedo saber que todos los meses voy a cobrar este nivel de ingresos. Entonces puedo tener una changa, puedo tener algún otro ingreso, pero esto va a estar siempre. Y si va a estar siempre, me permite planificar. Y esa tranquilidad mental de la previsión y la planificación es enorme. Por eso cuando hablamos de un ingreso universal, estamos hablando de un piso de igualdad, donde todos partamos de esta mínima tranquilidad de que tenemos por lo menos este piso de ingresos como para poder después pensar y planificar otras cosas. Y después, otra de las cosas que hemos hecho es sobre créditos Argenta. Uno de los datos que nos daba es que el 43% se usa para arreglar la vivienda, un para consumo básico un 26% y compra de bienes y servicios un 43%. Así que de alcohol y juego, poco o nada. Y para terminar, vieron que fui rápido, ¿eh? Le di sin parar. Así que, para terminar, acá los mitos están basados muchas veces en prejuicios y generan afectación directa sobre esta población en términos de su necesidad, su reputación, sobre la sensación de no dignos, sobre la vergüenza. Esto no me corresponde, porque no es un derecho. Y me diferencio del otro, porque el otro cobra porque trabaja, yo no trabajo. Y sí, trabajas de otra forma y con otro sistema. Y es muy importante que empecemos a trabajar en cómo desaparece la estigmatización, que no hace más que perjudicar a aquel beneficiario que encima ya está en una situación máxima de vulnerabilidad. Muchas veces los programas focalizados, cuando son solamente focalizados, generan estas cuestiones y lo que se entiende es cuanto más universal es la política, menos estigmatización y menos prejuicio existe para con ella. Y acá simplemente para agregar, estamos convencidos que una transferencia de ingresos no resuelve todos los problemas. No, es ni más ni menos una transferencia de ingresos que genera un piso de igualdad, pero que sí o sí necesitamos para que esa transferencia de ingresos sea más efectiva, el trabajo en red. Por eso esto es lo que hablaba en la charla anterior que planteó Fede, que explicó muy bien todo el trabajo que está haciendo en conjunto con los diferentes organismos y cómo la visión de desarrollo social y el Consejo de Políticas Sociales, mirando a esos chicos y sobre todo en la primera infancia, van a ser fundamentales para poder seguir abogando para que el ingreso, la asignación universal, pueda seguir llevándose adelante. Y para terminar, me parece que el gran desafío que tenemos todos, cuando uno habla, ustedes si saben mi historia van a saber que yo obviamente abogo por un ingreso universal para la niñez, pero esto también aprendí que en el tiempo las cosas se van dando de a poco. Y vamos construyendo y vamos yendo hacia ese lugar. Pero en realidad nuestro principal objetivo tiene que ser construir ciudadanía. Estos pisos de igualdad que generen que no importa el azar y la vida y bajo este velo de ignorancia a dónde nos lleven, pero que el Estado esté presente para que todos tengamos las mismas oportunidades. Muchísimas gracias.